Maya siempre había creído que el talento bastaría. Creciendo en un pequeño apartamento encima de la panadería de su abuela, pasaba cada momento libre junto al viejo piano vertical que estaba en un rincón de la sala. Las teclas estaban astilladas y algunas no funcionaban bien. Pero a Maya no le importaba. Cuando sus dedos tocaban esas teclas, ocurría la magia. Su abuela, Rosa, dejaba de amasar solo para escuchar. Esa niña tiene un don del cielo. Le susurraba a los clientes que se quedaban para escuchar la hermosa música que descendía del piso de arriba. La madre de Mía, Linda, trabajaba doble turno en el hospital como enfermera. Pero llegaba a casa agotada y aún sonreía al oír a su hija tocar. El punto de inflexión llegó cuando Mía tenía 16 años. Su profesora de música del instituto, la señora Patterson, había luchado mucho para que el comité de admisiones del Conservatorio Riverside se fijara en Mía. Era la escuela de música más prestigiosa del estado, y sus estudiantes actuaron con orquestas sinfónicas y en famosas salas de conciertos de todo el mundo. Maya recordaba el día que recibió la llamada. Estaba practicando el concierto para piano número 2 de Rasmanov, luchando con un pasaje particularmente difícil, cuando sonó el teléfono. Su madre contestó y Maya pudo oír la emoción en su voz incluso desde la habitación de al lado. «Maya, Maya, ven aquí ahora mismo», gritó su madre, con la voz quebrada por la emoción. La mujer al teléfono se presentó como la doctora Williams del Conservatorio Riverside. «Hemos revisado la grabación de la audición de Maya», dijo, «y nos complace ofrecerle una beca completa. Nos impresionó especialmente su interpretación de las piezas de Chopin. Tiene un talento innato que rara vez vemos». Las manos de Maya temblaban al sostener el teléfono. Una beca completa lo era todo. Matrícula, alojamiento, comida y acceso a salas de práctica con pianos de cola de calidad de concierto. Era un sueño que apenas se había atrevido a soñar. El primer año en Riverside fue como vivir en otro mundo. Maya nunca había visto un piano tan hermoso, nunca había escuchado una acústica tan perfecta. Su dormitorio era pequeño pero cómodo, y por primera vez en su vida, podía practicar cuando quisiera sin preocuparse por molestar a los vecinos. Su compañera de piso, Jessica, provenía de una familia adinerada y había tomado clases desde los 3 años. «Mis padres gastaron 40,000 pesos el año pasado solo en mis profesores particulares», mencionó Jessica con indiferencia mientras desempacaba ropa de diseñador de maletas caras. Mía no dijo nada sobre sus propios orígenes. Dejaba que la gente supusiera lo que quisiera sobre sus orígenes. Lo que importaba era la música, y en las salas de práctica, podía defenderse de cualquiera. El profesor Martínez, su principal profesor de piano, era exigente pero justo. «Tienes una musicalidad natural», le dijo a Maya después de su primera clase. «Pero necesitas trabajar en tu técnica. El talento está ahí, pero la técnica es lo que te ayudará a superar las piezas difíciles». Maya se entregó a sus estudios con férrea determinación. Mientras otros estudiantes iban de fiesta o exploraban la ciudad, ella pasaba de 8 a 10 horas diarias practicando. Sus callos se engrosaron y a veces le dolía la espalda por encorvarse sobre las teclas, pero no le importaba. Esta era su oportunidad y no iba a desperdiciarla. Para su segundo año, Maya ya participaba en recitales estudiantiles y se hacía notar ante personas importantes del mundo de la música. Un cazatalentos de la Sinfónica de Chicago asistió a una de sus presentaciones y habló con ella después. «Sigue esforzándote», le dijo, entregándole su tarjeta de presentación. «Estaré pendiente de tu progreso, pero la vida tiene una forma de cambiar de rumbo cuando menos te lo esperas». La llamada llegó un martes por la mañana en octubre de su tercer año. Maya estaba en clase de teoría musical cuando su teléfono vibró con una llamada de su madre. Ella normalmente nunca respondía durante la clase, pero algo la hizo salir al pasillo. «Maya, cariño, necesitas sentarte». La voz de su madre sonaba tensa y cansada. «¿Qué pasa, mamá? ¿Está bien la abuela Rosa? Se trata de mí, cariño».
He estado teniendo algunos síntomas y los médicos me hicieron algunas pruebas. Linda hizo una pausa y Maya pudo oírla respirar temblorosamente. Tengo cáncer, Maya. Está en mis pulmones y ya se ha extendido a otras partes de mi cuerpo. El pasillo parecía girar alrededor de Maya. Los estudiantes pasaban junto a ella riendo y hablando de cosas normales como planes para el fin de semana y exámenes próximos, pero sus voces sonaban lejanas y apagadas. ¿Qué tan grave es?, susurró Maya. Los médicos dicen que lo detectamos bastante tarde. El tratamiento va a ser caro, incluso con mi seguro, y voy a necesitar ayuda, sobre todo durante la quimioterapia. La mente de mamá daba vueltas. Volveré a casa este fin de semana. Ya lo solucionaremos. No, cariño. Sigue estudiando. Este es tu sueño y no dejaré que mis problemas lo destruyan. Pero Maya ya estaba haciendo cálculos mentales. El tratamiento costaría miles de dólares. Su madre necesitaría ayuda con las tareas diarias. Alguien que la llevara a sus citas. Alguien para cuidar también de la abuela Rosa. La panadería de abajo apenas ganaba para pagar el alquiler. Ese fin de semana, Maya tomó el autobús a casa por primera vez desde que empezaron las clases. El viaje de 4 horas le dio tiempo para pensar, pero cada pensamiento la llevaba a la misma conclusión. Su familia la necesitaba más que ella su título. Su madre parecía más pequeña, como si el diagnóstico ya hubiera empezado a encogerla, pero sonrió cuando Maya entró por la puerta, la misma sonrisa que la había recibido todos los días después de la escuela durante 18 años. Cuéntame sobre tus clases, dijo Linda, acomodándose en su sillón favorito. ¿Sigues trabajando en esa sonata de Beethoven? Maya se sentó al viejo piano vertical y tocó algunos compases. Las teclas se sentían diferentes ahora, más pesadas y menos sensibles que los pianos de cola de la escuela. Pero había algo reconfortante en el tacto familiar, en cómo este piano había sido parte de su vida durante tanto tiempo. Durante los días siguientes, Maya vio a su madre intentar mantener su rutina normal. Linda seguía trabajando, seguía ayudando a la abuela Rosa con la panadería por las tardes, seguía preguntando por los estudios de Mía como si nada hubiera cambiado. Pero Maya podía ver el cansancio en sus ojos, la forma en que se movía con más cuidado. Los frascos de medicamentos que habían aparecido en la encimera de la cocina. Las facturas empezaron a llegar en cuestión de semanas. Incluso con seguro, los copagos y los medicamentos eran abrumadores. La madre de Maya intentó ocultar el estrés financiero, pero Mía encontró los avisos amontonándose en la mesa de la cocina. Luz atrasada, alquiler atrasado, facturas médicas con cifras que le revolvían el estómago. Mamá, déjame ayudarte, dijo Maya una noche, mientras estaban sentadas juntas después de cenar. Me ayudaste quedándote en la escuela y persiguiendo tus sueños, respondió Linda con firmeza. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Pero los sueños se sentían como un lujo cuando la realidad llamaba con tanta fuerza a la puerta. Maya tomó la decisión más difícil de su vida una gris mañana de noviembre. Llamó al Dr. Williams del Conservatorio Riverside y le explicó la situación. Entiendo que esto es difícil, dijo el Dr. William amablemente. Podemos gestionar una licencia. Tu beca se mantendrá hasta por 1 año mientras atiendes la emergencia familiar. 1 año. Maya esperaba que fuera suficiente. Regresó a casa definitivamente la semana siguiente. Su dormitorio, que se había sentido como su hogar durante 3 años, quedó empacado en pocas horas. Jessica la ayudó a llevar cajas al coche, mientras ambas lloraban. Volverás, dijo Jessica, abrazando a Maya con fuerza. Este no es el final de tu historia. Maya quería creerlo, pero mientras se alejaba de Riverside por lo que podría ser la última vez, la duda se apoderó de su corazón como el aire invernal a través de una ventana rota. De vuelta en casa, Maya se dedicó a cuidar de su madre y a ayudar en la panadería. Llevaba a Linda a sus citas de quimioterapia 3 veces por semana,
sosteniéndola de la mano mientras le inyectaban veneno en las venas con la esperanza de matar las células cancerosas. Ayudaba a la abuela Rosa con la repostería matutina, aprendiendo a dar forma a los panés y a glasear pasteles con la misma precisión que antes usaba para las escalas de piano. El piano permaneció en silencio durante semanas. Mía estaba demasiado cansada para tocar, y de alguna manera se sentía mal hacer música con tanta tristeza en la casa. Pero poco a poco, a medida que avanzaba el tratamiento de su madre, Mía empezó a tocar de nuevo suavemente. Al principio, melodías sencillas por las noches después del cierre de la panadería. Luego, gradualmente, piezas más complejas, repasando el repertorio que había aprendido en Riverside. «Toca la que amo», decía su madre, acomodándose en su silla con una taza de té. Maya sabía que se refería al nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la pieza que la había llevado a Riverside en primer lugar. Mientras Maya tocaba, algunas de las líneas de preocupación se desvanecían del rostro de su madre. La abuela Rosa tarareaba desde la cocina, y durante unos minutos, su pequeño apartamento encima de la panadería se sentía lleno de esperanza en lugar de miedo. El año de baja llegó y pasó. La madre de Maya respondía bien al tratamiento, pero las facturas médicas seguían llegando. La panadería luchaba por competir con las nuevas cadenas de tiendas que habían abierto cerca. Mía consiguió trabajo en un restaurante local, de camarera durante las horas punta del almuerzo y la cena, pero no era suficiente. Una noche, mientras Maya contaba las facturas en la mesa de la cocina, intentando decidir cuáles podían esperar un mes más, se dio cuenta de que su antigua vida había terminado. La chica que había interpretado a Rachmaninoff en salas de conciertos y soñado con tocar con orquestas sinfónicas, se había convertido en una joven preocupada por el dinero para el alquiler de la comida. Lo más duro era ver cómo su sueño se esfumaba día a día como arena entre sus dedos. El piano que una vez fue su puerta de entrada a una vida diferente ahora era solo un mueble. Algo que tocaba para la comodidad de su familia, en lugar de para su propio crecimiento. Pero Maya no sabía que la parte más difícil de su viaje aún estaba por venir. No lo sabía. Habían pasado 2 años desde que Mía dejó el conservatorio Riverside. El cáncer de su madre estaba en remisión, pero las facturas médicas habían creado una montaña de deudas que parecía imposible de superar. La panadería apenas se mantenía a flote, y el trabajo de Mía en el restaurante apenas le pagaba lo suficiente para mantener las luces encendidas. El invierno había sido particularmente duro. Las facturas de la calefacción eran enormes, y varias veces Mía tuvo que elegir entre comprar comida o pagar los servicios. Aprendió a ponerse suéteres y mantas en capas, a hacer sopa con las verduras más baratas del mercado, a sonreír a los clientes incluso cuando le rugía el estómago. Fue durante una de esas frías noches de febrero que todo se desmoronó por completo. Maya llegó a casa después de su turno de noche en el restaurante y encontró a su madre y a su abuela sentadas a la mesa de la cocina con papeles extendidos entre ellas. Ambas habían estado llorando. «¿Qué pasa?», preguntó Maya, aunque sentía que el corazón se le encogía. «El banco llamó hoy», dijo su madre en voz baja. «Llevamos 3 meses de retraso con la hipoteca. Están iniciando un proceso de ejecución hipotecaria». Mía se hundió en una silla, mirando fijamente los documentos de aspecto oficial. Las cifras flotaban ante sus ojos, cantidades adeudadas, honorarios legales, plazos imposibles de cumplir. «¿Cuánto necesitamos?», preguntó Mía. $12.000 para finales de la semana que viene, susurró la abuela Rosa. «O lo perdemos todo», pensó Mía repasando las posibilidades. Podría pedir turnos extra en el restaurante, pero ni siquiera trabajando todos los días generaría esa cantidad de dinero en una semana. Podría intentar un préstamo, pero su crédito ya estaba al límite por los gastos médicos de su madre. «Hay algo más», dijo su madre con la voz quebrada. «El doctor Peterson me llamó con los resultados de mis pruebas de la semana pasada. El cáncer ha vuelto. Esta vez es agresivo y necesito comenzar el tratamiento de inmediato.
La habitación pareció inclinarse alrededor de Maya justo cuando creían que se estaban recuperando. Todo se desmoronaba de nuevo. Esa noche, Maya se sentó al piano e intentó tocar, pero sentía los dedos torpes y desconectados. La música que antes fluía a través de ella como una respiración ahora se sentía forzada y hueca. Cerró la tapa del piano y se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Durante los siguientes 3 días, Maya buscó soluciones frenéticamente. Llamó a todos los que se le ocurrieron. Antiguos compañeros de clase, antiguos profesores, parientes lejanos. La mayoría de la gente se mostró comprensiva, pero no podían ayudar con una cantidad tan grande de dinero. Algunos ofrecieron pequeñas cantidades que no harían una diferencia real. Maya incluso se tragó su orgullo y llamó al Conservatorio Riverside para preguntar si había fondos de emergencia disponibles para antiguos alumnos. El Dr. Williams fue amable pero honesto. No había programas para situaciones como la de Ma. Para el jueves, Mia había agotado todas las opciones que se le ocurría. Fue entonces cuando se encontró frente a Bellacorta, el restaurante italiano más caro del distrito teatral del centro. Maya había pasado por delante de Bellacourt muchas veces, pero nunca imaginó que tendría motivos para entrar. El edificio era elegante, con altos ventanales y manteles blancos visibles a través del cristal. Personas bien vestidas se sentaban en mesas iluminadas con velas, bebiendo vino que probablemente costaba más de lo que Maya ganaba en una semana. Había visto el piano a través de la ventana, un hermoso piano de cola negro que se encontraba en la esquina del comedor principal. Parecía más propio de una sala de conciertos que de un restaurante. La idea le había venido desesperada. No tenía un plan de negocios formal, ni contactos, ni experiencia pidiendo dinero a desconocidos. Pero tenía su talento, y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. Maya empujó las pesadas puertas de cristal y al instante se sintió fuera de lugar. Su desgastado abrigo de invierno y sus zapatos desgastados contrastaban marcadamente con los pulidos suelos de mármol y las lámparas de araña de cristal. Una anfitriona con un elegante vestido negro la miró y con una desaprobación apenas disimulada, bajó la vista. ¿Tienes reserva?, preguntó la anfitriona, con un tono que dejaba claro que ya sabía la respuesta. No, me preguntaba si podría hablar con el gerente, dijo Maya, intentando mantener la voz firme. ¿Sobre qué? Mia respiró hondo. Me gustaría ofrecer mis servicios como pianista. Podría tocar durante la cena. Quizás ayude a crear un ambiente más agradable para sus invitados. La anfitriona se rió con cierta amabilidad, pero con esa risa que se da cuando alguien no entiende cómo funciona el mundo. Cariño, este no es ese tipo de establecimiento. No tenemos música en vivo, y desde luego no contratamos a gente que simplemente entra de la calle. Hizo una pausa, mirando a Maya de arriba abajo. Quizás pruebes el restaurante de la Quinta Calle. Quizás te guste más. Maya sintió que le ardían las mejillas, pero no se fue. Por favor, ¿puedo hablar con alguien? Estoy muy bien. Lo prometo. Estudié en el Conservatorio Riverside. Mira, seguro que tienes mucho talento, pero el señor Rossini no atiende a gente sin cita previa. Y definitivamente no contrata músicos callejeros. ¿Músico callejero? Las palabras le dieron a Maya una bofetada. ¿Eso es lo que ella? ¿Acaso se veía así? ¿En eso se había convertido? Mia dejó Bellacourt con la dignidad herida, pero su desesperación intacta. Probó en 2 restaurantes más de lujo con resultados similares. En el tercer lugar, el gerente fue más directo. Escucha, chico, veo que estás metido en algún problema, pero esto no es una organización benéfica. No contratamos músicos ni damos limosnas. Si necesitas dinero, busca un trabajo de verdad. El viernes por la noche, Maya se había quedado sin opciones y casi sin tiempo. Le quedaba un día antes de la fecha límite de ejecución hipotecaria y había agotado todas las posibilidades convencionales. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo.
Maya fue al armario de suministros de su apartamento y encontró un trozo de cartón de una caja vieja. Con un rotulador negro, escribió en mayúsculas sencillas: «Tocaremos el piano a cambio de comida». Se quedó mirando el cartel un buen rato, imaginando qué pensaría la gente al verlo. Una mujer con estudios universitarios, exestudiante del conservatorio, se vio obligada a mendigar con un cartel de cartón. La humillación era casi física, como un peso que le oprimía el pecho. Pero la supervivencia de su familia era más importante que su orgullo. El sábado por la noche, Maya estaba de vuelta en la puerta de Bellacourt, con su cartel en la mano e intentando armarse de valor para entrar. Observaba por las ventanas cómo parejas elegantemente vestidas disfrutaban de comidas caras y buen vino. Eran personas que gastaban más en una cena de lo que la familia de Mia gastaba en comestibles en un mes. Finalmente, cuando la prisa por la cena estaba en su apogeo, Maya empujó la puerta una vez más. La misma anfitriona estaba trabajando y su expresión pasó de la molestia a algo cercano a la sorpresa al ver el cartel de Mia. «No puede hablar en serio», dijo. «No puede pedir limosna aquí. Voy a llamar a seguridad. Por favor, déjeme poner una canción», dijo Maya tan alto que varios comensales cercanos se giraron a mirar. «No estoy pidiendo dinero directamente. Ofrezco tocar a cambio de una comida. Esto es ridículo. Tienes que irte ahora mismo». Pero Maya no se fue. En cambio, levantó su cartel y habló lo suficientemente alto para que más gente la oyera. «Soy pianista clásica de formación. Estudié en el Conservatorio Riverside. Mi madre tiene cáncer y estamos a punto de perder nuestra casa. No pido caridad. Ofrezco tocar el piano a cambio de una sola comida». El restaurante se había vuelto notablemente más silencioso. Las conversaciones se detuvieron cuando la gente se giró para mirar a la joven con el cartel de cartón que estaba en la elegante entrada de Bellacourt. El señor Rossini. El gerente del restaurante salió de la trastienda con cara de tonto. Era un hombre corpulento con un traje caro y la cara roja de ira. «¿Qué significa esto?», preguntó, con un acento italiano que habría sonado encantador en otras circunstancias. «Señor, acaba de entrar con ese cartel», explicó rápidamente la anfitriona. «Le dije que se fuera, pero no se va». El señor Rossini miró a Maya de arriba a abajo con evidente desdén. «Señorita, no puede pedir comida en mi restaurante. Este es un establecimiento de lujo, no un comedor social». «No estoy pidiendo comida», dijo Maya, intentando que su voz no temblara. «Ofrezco un servicio. Puedo tocar su piano. Música clásica, jazz, lo que a sus clientes les guste». Varios comensales habían dejado de comer por completo, observando la escena con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Algunos parecían compasivos, otros molestos por la interrupción de su costosa velada. El señor Rini miró a sus clientes, calculando claramente el impacto de esta escena en su negocio. «Ese piano no ha sido afinado en meses. Es puramente decorativo. No me importa la afinación», dijo Maya. «Solo deme una oportunidad. Una canción. Si a sus clientes no les gusta, me iré y no volveré nunca más». Una mujer bien vestida en una mesa cercana intervino. «Ah, que toque algo. Podría ser entretenido». Su acompañante se rió. «¿Qué podría tocar? Parece que no ha visto una escuela de música por dentro en su vida. Probablemente se sabe 3 acordes y se cree concertista de piano». Otro hombre añadió, provocando la risa de sus compañeros de mesa. El señor Rossini levantó las manos para pedir silencio. «Bien», anunció, y su voz se oyó por todo el comedor. «¿Quieres tocar? Te dejaré tocar una canción, pero cuando te avergüences y demuestres que no eres más que otro artista callejero intentando estafar a mis clientes, te irás inmediatamente y no volverás». Señaló dramáticamente el piano en la esquina. «Y cuando nadie aplauda, cuando nadie te dé dinero, y cuando todos vuelvan a sus conversaciones porque tu forma de tocar es, en el mejor de los casos, mediocre, entenderás por qué no contratamos a gente de la calle».
Maya sintió que todas las miradas del restaurante la seguían mientras caminaba hacia el piano. Sentía las piernas inestables y le temblaban tanto las manos que no estaba segura de poder tocar nada. Los dedos de Maya encontraron las primeras notas de la balada número 1 de Chopin en sol menor. Fue la pieza que la llevó a Riversy. Del conservatorio, la pieza que había tocado en su primer recital estudiantil. La pieza que su madre siempre le pedía cuando el peso del mundo se sentía insoportable. A pesar de la afinación imperfecta del piano y del temblor en sus manos, los primeros compases resonaron con una belleza cautivadora. La melodía era sencilla al principio, casi coloquial, como alguien que empieza a contar una historia que no estaba seguro de que alguien quisiera escuchar. Maya había elegido esta pieza por una razón. No era llamativa ni evidentemente impresionante como algunas de las obras clásicas más famosas. En cambio, era profundamente emotiva, creciendo lentamente desde la contemplación silenciosa hasta la intensidad apasionada. Era una pieza sobre la lucha, sobre encontrar la belleza en la oscuridad, sobre negarse a rendirse incluso cuando todo parece perdido. Mientras tocaba, Maya sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros. Sus dedos recordaron los patrones familiares, como esta pieza había sido parte de su vida durante tantos años. Se olvidó del restaurante que la rodeaba, de la gente que la observaba y juzgaba, se olvidó de todo excepto de la música que fluía a través de ella. Las conversaciones en el restaurante se habían interrumpido por completo. Los tenedores permanecían suspendidos a medio camino de la boca mientras los comensales se veían arrastrados a la inesperada actuación. La anfitriona que había intentado sacar a Maya se quedó paralizada junto a la entrada, con la mano aún extendida hacia el teléfono que había estado a punto de usar para llamar a seguridad. El señor Rini había tenido la intención de dejar que Mia tocara lo suficiente para avergonzarse, y luego acompañarla a la salida con un sermón sobre cómo hacerle perder el tiempo a sus clientes. Pero a medida que la melodía se desarrollaba, volviéndose más compleja y emocionalmente intensa, su expresión comenzó a cambiar. Sus brazos, que habían estado cruzados con impaciencia sobre el pecho, cayeron lentamente a los costados. En la cocina, los cocineros y camareros habían abandonado sus tareas para escuchar. El lavaplatos, un joven salvadoreño que enviaba la mayor parte de su salario a su familia, estaba de pie con las manos enjabonadas goteando mientras las lágrimas corrían por su rostro. La música le recordaba a los cantos de su madre, a las tardes en que su familia se reunía alrededor de su vieja radio para escuchar programas clásicos de la ciudad. Maya llegó al primer pasaje culminante de la pieza. Su mano izquierda avanzaba con potentes acordes, mientras que su mano derecha cantaba la melodía con creciente intensidad. Aquí era donde la técnica importaba tanto como la emoción, donde años de práctica y un entrenamiento adecuado separaban a los verdaderos músicos de los falsos. Pero la técnica de Ma era impecable. Incluso en el piano mal afinado, cada nota sonaba clara y con el ritmo preciso. Su dinámica pasaba de pasajes suaves como un susurro a clímax atronadores con el control que solo se logra tras años de estudio serio. En la mesa 12, un anciano llamado Frank Patterson estaba sentado con su hija adulta, celebrando su ascenso en el bufete de abogados donde trabajaba. Frank había sido profesor de piano durante 40 años antes de jubilarse, y había escuchado a miles de estudiantes tocar esta misma pieza. La mayoría la tocaba adecuadamente. Algunos la tocaban bien. Pero Maya la tocaba con la misma comprensión musical que él había encontrado quizás 5 veces en toda su carrera. «Papá, estás llorando», susurró su hija, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocarle la suya. Frank se secó los ojos, sin apartar la mirada de Maya. «Esa joven», dijo en voz baja, «es extraordinaria. Fíjate en cómo moldea las frases, cómo construye el arco emocional. Esto no es solo buena interpretación. Es arte». Al otro lado del restaurante, se oían otras conversaciones y susurros apagados. «Pensé que era una chica sin hogar que intentaba estafarnos», admitió la mujer que antes había sugerido dejar que Maya tocara para entretenerse. «Mira su técnica»,
respondió su acompañante. Tiene una formación seria. Una formación de verdad. En la barra, dos hombres que trabajaban en la industria del espectáculo estaban inclinados hacia adelante, completamente absortos en la actuación. Eso es tocar a nivel de conservatorio, dijo uno de ellos. Quizás mejor. ¿Cómo alguien con tanto talento acaba llevando un cartel de cartón? Su amigo negó con la cabeza. La vida es un rollo, hombre. El talento no paga las cuentas. Maya pasó a la sección central de la pieza, donde la melodía de Chopin se vuelve más introspectiva e inquisitiva. Su toque se volvió más ligero, más delicado, como si compartiera un secreto con todos los presentes. Los sonidos habituales del restaurante, el tintineo de vasos, el roce de las servilletas de tela, el suave murmullo del servicio, habían desaparecido por completo. Incluso los oyentes más escépticos estaban siendo conquistados. El empresario que había hecho el comentario sarcástico sobre las 3 cuerdas se encontró inclinado hacia adelante en su silla. Completamente cautivado por la profundidad emocional de la música, pensó en su propia hija, que tenía la edad de Ma y luchaba por triunfar como artista en Nueva York. ¿Cuántos jóvenes talentosos habría ahí fuera?, se preguntó, librando batallas que nadie podía ver. La madre de Mia siempre le había dicho que la música era un lenguaje que todos podían. Lo entendían, aunque no se dieran cuenta. Mientras tocaba, Maya podía sentir esa verdad en el silencio de la sala, en cómo la respiración de la gente se sincronizaba con el ritmo de la pieza, en la inspiración colectiva al alcanzar armonías particularmente hermosas. La pieza llegó a su sección final, donde todos los hilos emocionales se unen en una conclusión poderosa. La interpretación de Maya se volvió más intensa, más urgente, como si estuviera volcando toda su desesperación y esperanza en esos minutos finales. Su mano izquierda proporcionaba un acompañamiento casi orquestal, mientras que su mano derecha se elevaba con una melodía que era a la vez trágica y triunfal. Esta fue la parte técnicamente más difícil de la pieza, requiriendo una coordinación perfecta entre ambas manos y la resistencia para mantener la intensidad sin sacrificar la precisión. Los años de práctica de Mia en Riverside le fueron muy útiles. Su cuerpo recordaba cómo soportar este tipo de interpretación, cómo usar todo su cuerpo para crear potencia sin tensión. Pero más que la técnica, Maya se inspiraba en algo más profundo. Cada preocupación por la salud de su madre, cada noche de insomnio contando facturas, cada momento de duda sobre si había tomado la decisión correcta al dejar la escuela. Todo fluía hacia la música. La pieza se convirtió no solo en la historia de Chopin, sino en la suya propia. Una autobiografía musical de lucha y perseverancia. El clímax final llegó como una tormenta. Las manos de Maya se movían por el teclado con apasionada intensidad. El piano, mal mantenido, de alguna manera se elevaba para recibir su energía. El sonido llenaba cada rincón del restaurante, haciendo vibrar las copas de cristal y provocando que varias personas se recostaran instintivamente en sus sillas. Entonces, de repente, la tormenta pasó. Las manos de Maya se movieron al registro más agudo del piano para la suave conclusión de la pieza. Después de todo el drama y la intensidad, Chopin termina la balada con algo parecido a la paz. No la paz de la resolución, sino la paz de la aceptación, de saber que lo has dado todo. Maya tocó las últimas notas con infinita ternura, dejando que cada una resonara en el silencio antes de soltar suavemente el pedal. Sus manos permanecieron sobre las teclas un instante más y luego se recostó lentamente en el banco. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que Bellacourt había experimentado. 67 personas permanecieron sentadas en completa quietud, procesando lo que acababan de oír. Algunos lloraban desconsoladamente. Otros permanecían con la boca ligeramente abierta, aún absorbiendo la belleza de lo que acababa de ocurrir. Maya levantó la vista por primera vez desde que empezó a tocar. Y la escena que la recibió no se parecía en nada a lo que esperaba. Todos los rostros del restaurante estaban vueltos hacia ella. La mayoría parecía atónita,
como si acabaran de presenciar algo que no creían posible. El señor Rossini estaba de pie cerca de la entrada de la cocina, con el rostro entre conmocionado y avergonzado. Esta no era la vergonzosa actuación amateur que esperaba. Era el tipo de interpretación que pertenecía a las salas de conciertos, no a los restaurantes familiares. Este era el tipo de talento que le hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre juzgar a la gente por su apariencia. La anfitriona, que había intentado despedir a Maya, la miraba con la mano sobre el corazón, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Pensó en sus propios sueños abandonados de convertirse en bailarina, en el agente de talentos que le había dicho que no era lo suficientemente guapa, en los años que había pasado diciéndose a sí misma que los sueños eran para otros. En la mesa 7, un agente de talentos llamado David Chen permanecía en silencio, atónito. Había venido a Bellacourt para una cena de negocios, esperando discutir los detalles del contrato con pasta y vino. En cambio, acababa de escuchar una de las actuaciones de piano más conmovedoras de su vida. Ya estaba buscando sus tarjetas de visita, con la mente llena de posibilidades. Los aplausos, cuando finalmente llegaron, comenzaron lentamente. Frank Patterson, el profesor de piano jubilado, fue el primero en aplaudir. Su aplauso fue mesurado y respetuoso, el tipo de reconocimiento que un artista le da a otro. Su hija se unió a él, luego la gente de la mesa de al lado, luego la siguiente. En cuestión de segundos, todo el restaurante estalló en llanto. La gente se levantó de sus sillas, aplaudiendo, no solo con cortesía, sino con genuino entusiasmo. Algunos vitoreaban, otros se secaban las lágrimas mientras aplaudían. Maya se sentó en el banco del piano, abrumada por la respuesta. Esperaba que la gente apreciara la música lo suficiente como para invitarla a comer. Nunca se había esperado algo así, pero la noche estaba lejos de terminar. Mientras los aplausos continuaban, Maya notó algo que le dio un vuelco el corazón. La gente no solo aplaudía. Estaban buscando sus billeteras. Mientras los aplausos continuaban, Frank Patterson se levantó de su mesa. El profesor de piano jubilado de 70 años se movía lentamente por el restaurante, zigzagueando entre las mesas mientras otros comensales le abrían paso. Su rostro aún estaba bañado en lágrimas, pero su expresión era decidida. «Jovencita», dijo al llegar al piano, y su voz se oyó con claridad en el restaurante, ahora en silencio. Fue la interpretación más hermosa de esa pieza que he escuchado en 40 años de enseñar música. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó la cartera y sacó un billete de $20. Pero en lugar de dejarlo en algún sitio, se acercó al cartel de Maya, que había dejado apoyado en una silla cercana. «Esto es insultante», dijo, levantando el cartel. «Alguien con tu talento no debería tener que mendigar comida». Colocó el billete de $20 encima del piano y luego miró a su alrededor. «Esta joven es una verdadera artista. Lo que acabamos de escuchar vale más de lo que la mayoría de nosotros pagamos por entradas de conciertos». Sus palabras parecieron romper un dique de emoción en la sala. De repente, la gente se puso de pie por todo el restaurante, buscando sus bolsos y carteras. Una mujer con un elegante vestido de noche se acercó. «Soy miembro de la junta directiva de la Fundación Metropolitana de las Artes», le dijo a Maya. «Damos becas a jóvenes artistas prometedores. Me gustaría hablar contigo después de que todos se calmen». Colocó un billete de $50 junto al de 20 de Frank. El empresario que antes se había burlado de la apariencia de Mia se adelantó con aspecto avergonzado. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Y te debo esto». Colocó un billete de $100 sobre la creciente pila de dinero. «Mi hija está estudiando música en la universidad. Espero que algún día toque con la mitad de la pasión que nos acabas de mostrar». Uno a uno, la gente se acercó al piano. No todos dieron dinero. Algunos simplemente querían contarle a Mia cómo la música los había conmovido. Pero muchos sí contribuyeron,
y las cantidades fueron mucho más generosas de lo que Mia se había atrevido a esperar. David Chen, el agente de talentos, esperó a que la multitud se dispersara antes de acercarse. Le entregó a Mia su tarjeta de presentación junto con $200. Represento a músicos clásicos, dijo. Me gustaría hablar sobre tus objetivos profesionales si tienes tiempo esta semana. Mia miró la tarjeta de presentación, apenas capaz de procesar lo que estaba sucediendo. Yo no tengo una carrera ahora mismo. Dejé la escuela para cuidar de mi madre. Hablaremos de eso, dijo David. Un talento como el tuyo no desaparece solo porque la vida se complique. Cerca de la cocina, el señor Rini observaba todo lo que sucedía con una mezcla de asombro y arrepentimiento. Pensó en su propio viaje desde un pequeño pueblo en Italia hasta ser dueño de uno de los restaurantes más exitosos de la ciudad. Recordó lo que se sentía ser subestimado, que la gente lo juzgara por su acento y sus manos toscas en lugar de por su capacidad para crear algo hermoso. Se acercó a Maya mientras los últimos simpatizantes regresaban a sus mesas. Señorita, dijo, con una voz mucho más suave que antes. Necesito disculparme. Me equivoqué contigo y me equivoqué al faltarte al respeto. Maya lo miró, todavía abrumada por todo lo sucedido. Me gustaría ofrecerte un trabajo, continuó el señor Rossini, no por lástima, sino porque lo que hiciste esta noche fue bueno para mi negocio y para el corazón de mis clientes. ¿Considerarías tocar aquí los fines de semana por la noche? Te pagaré bien y puedes quedarte con las propinas que te den. Antes de que Maya pudiera responder, Frank Patterson intervino de nuevo. Con todo respeto, señor Rossini, esta joven debería estar en los escenarios de conciertos, no en los restaurantes. Se volvió hacia Maya. ¿Has considerado audicionar para la Orquesta Sinfónica de la ciudad? Tienen vacantes para solistas de piano. El Conservatorio de Riverside te aceptaría de vuelta en un instante, añadió la mujer de la Fundación de las Artes. Conozco gente allí. Probablemente podrían restituirte la beca. Maya se sintió mareada al escuchar todas las posibilidades que se discutían a su alrededor. Una hora antes, era una joven desesperada con un cartel de cartón, esperando que alguien le comprara un sándwich. Ahora, la gente hablaba de puestos en la Sinfónica y becas, como si estas cosas estuvieran realmente a su alcance. Bajó la vista hacia el dinero acumulado en el piano. Debía haber al menos $800 allí, más de lo que ganaba en un mes en el restaurante donde atendía mesas. Necesito llamar a mi madre, dijo Maya, con la voz apenas por encima de un susurro. El señor Rossini señaló hacia su oficina. Usa mi teléfono. Tómate todo el tiempo que necesites. Maya recogió el dinero con manos temblorosas, asombrada por la generosidad de desconocidos que se habían conmovido con su música. Se dirigió a la oficina del señor Rini, una pequeña habitación detrás de la cocina, llena de facturas y catálogos de suministros para restaurantes. Su madre contestó al segundo timbre. Maya, ¿está todo bien? Es bastante tarde. Mamá, acaba de pasar algo increíble. Las palabras de Maya salieron atropelladas mientras describía la noche, la actuación, la respuesta, el dinero, las ofertas de trabajo, las tarjetas de presentación de personas importantes del mundo de la música. Linda guardó silencio un largo rato después de que Maya terminara. ¿Cuánto dinero?, preguntó finalmente. Al menos $800, mamá. Quizás más. Y eso es solo de esta noche. Mia podía oír a su madre llorar suavemente al otro lado de la línea. ¿Podemos hacer qué? Pago de la hipoteca, dijo Linda entre lágrimas. Podemos quedarnos con la casa y podría haber más oportunidades, añadió Maya. La gente quiere ayudar. Gente de verdad de la industria musical. Cuando Mia regresó al comedor, la mayoría de los clientes habían vuelto a comer, pero el ambiente en el restaurante había cambiado por completo. Las conversaciones eran más animadas, las risas eran más frecuentes y varias personas seguían hablando de la actuación que acababan de presenciar.
Frank Patterson la esperaba con su hija, quien se presentó como Rachel. Mi padre tiene una idea. Rachel dijo que cree que deberías organizar un programa de recitales y volver a actuar. En serio. No sé si estoy lista para eso, admitió Maya. Han pasado 2 años desde que toqué con regularidad. Frank negó con la cabeza. Lo que acabas de tocar demuestra que no has perdido nada importante. La técnica se puede pulir, pero una comprensión musical como la tuya es rara. Tienes algo especial y el mundo necesita escucharlo. David Chen se unió a la conversación. He estado pensando en lo que dijiste sobre dejar la escuela para cuidar a tu madre. Quizás haya maneras de evitarlo. Becas con horarios flexibles. Tal vez algunas oportunidades de grabación que te proporcionen ingresos estables mientras terminas la carrera. Maya sintió una chispa de esperanza que no había experimentado en años. ¿De verdad crees que es posible? Creo que lo que pasó aquí esta noche demuestra que todo es posible, respondió David. La gente no responde a la música como lo hizo antes, a menos que ocurra algo extraordinario. Al final de la noche, Maya se encontró rodeada de tarjetas de visita y promesas de llamadas. La mujer de la Fundación de las Artes quería concertar una reunión para hablar sobre las posibilidades de becas. Un profesor de música local se ofreció a darle clases de repaso para prepararla para las audiciones. Incluso la oferta de trabajo del señor Rossini seguía vigente, lo que le proporcionaba una fuente de ingresos fiable mientras buscaba mejores oportunidades. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando el lavaplatos del restaurante, Carlos, se acercó a ella cuando se disponía a irse. Señorita, dijo en un inglés con acento, mi inglés no es muy bueno, pero quería darle las gracias. La música que puso me recordó mi hogar, mi familia. Me hizo sentir menos solo. Le puso un billete arrugado de $5 en la mano. Maya sabía que probablemente representaba un sacrificio significativo para él, y su gesto la conmovió más que todas las donaciones grandes que había recibido. Sigue practicando, añadió. El mundo necesita música hermosa. Maya regresó a casa esa noche con más dinero en el bolsillo del que había visto en meses. Pero lo más importante, regresó a casa con algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. El cartel de cartón que le había parecido tan humillante unas horas antes estaba ahora cuidadosamente doblado en su bolso. No porque planeara usarlo de nuevo, sino porque quería recordar esa noche. Recordar que a veces los momentos más aterradores pueden convertirse en puertas a posibilidades inesperadas. Cuando llegó al apartamento encima de la panadería, encontró a su madre y a su abuela esperándola despiertas, ambas con expresiones de preocupación y emoción. Cuéntanoslo todo, dijo la abuela Rosa, llevando a Maya a la cocina, donde ya se estaba preparando una cafetera. Mientras Maya relataba los acontecimientos de la noche por segunda vez, vio cómo el rostro de su madre se transformaba. Las líneas de preocupación que se habían convertido en rasgos permanentes durante los últimos 2 años comenzaron a suavizarse. La tensión constante alrededor de sus ojos se alivió por primera vez en meses. Toca algo para nosotras, dijo Linda cuando Mia terminó su relato. Quiero escuchar lo que esa gente escuchó. Mia se sentó ante su viejo piano vertical, el mismo instrumento donde había descubierto su amor por la música hacía tantos años. Las teclas le resultaban familiares y reconfortantes después del elegante pero imperfecto piano de cola de Bellacourt. Tocó el nocturno Chopin que su madre adoraba, la pieza que se había convertido en la banda sonora de sus luchas y esperanzas. Mientras la suave melodía llenaba su pequeño apartamento, Maya se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado esa noche. Por primera vez en 2 años, el futuro se sentía lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. Su música había recuperado su poder, y con ella, Maya había encontrado el camino de regreso a sí misma. 6 meses después de aquella noche que le cambió la vida en Bellacourt, Maya estaba sentada en la sala verde tras bambalinas del Carnegie Hall, con las manos ligeramente temblorosas mientras se ajustaba el vestido de concierto. A través de las delgadas paredes,
Podía oír el murmullo del público acomodándose en sus asientos. Más de 2000 personas que había venido a escucharla tocar. Todavía parecía un sueño. El viaje visual desde aquella noche desesperada con un cartel de cartón hasta este momento había sido intenso y transformador. David Chen había cumplido su palabra, trabajando incansablemente para crear oportunidades para Maya, respetando al mismo tiempo su necesidad de permanecer cerca de casa para el cuidado de su madre. El primer avance se había producido tan solo 2 semanas después, todo el tiempo que necesites. Maya recogió el dinero con manos temblorosas, asombrada por la generosidad de desconocidos que se habían conmovido con su música. Se dirigió a la oficina del señor Rini, una pequeña habitación detrás de la cocina, llena de facturas y catálogos de suministros para restaurantes. Su madre contestó al segundo timbre. Maya, ¿está todo bien? Es bastante tarde. Mamá, acaba de pasar algo increíble. Las palabras de Maya salieron atropelladas mientras describía la noche, la actuación, la respuesta, el dinero, las ofertas de trabajo, las tarjetas de presentación de personas importantes del mundo de la música. Linda guardó silencio un largo rato después de que Maya terminara. ¿Cuánto dinero?, preguntó finalmente. Al menos $800, mamá. Quizás más. Y eso es solo de esta noche. Mia podía oír a su madre llorar suavemente al otro lado de la línea. Podemos hacer que, después de la actuación en Bellacourt, la señora Elizabeth Harper, de la Fundación Metropolitana de las Artes, había organizado una audición para Maya para un programa especial de becas de emergencia. La fundación quedó tan impresionada con su forma de tocar que creó una beca a medida que le permitiría a Maya completar su carrera mediante una combinación de educación a distancia y programas intensivos de verano, a la vez que le proporcionaba un estipendio mensual para los gastos familiares. Nunca hemos hecho algo así, le explicó la señora Harper durante su primera reunión. Pero las circunstancias extraordinarias requieren soluciones extraordinarias. Tu talento es demasiado importante para dejarlo escapar. La beca había resuelto la crisis financiera inmediata de Mia, pero fue Frank Patterson quien la impulsó hacia un escenario más grande. El profesor de piano jubilado se había convertido en un mentor no oficial, pasando horas con Maya cada semana, ayudándola a recuperar las habilidades técnicas que se habían oxidado durante su tiempo fuera de Sirius. Practica. Tienes algo que no se puede enseñar, le repetía repetidamente durante sus sesiones. Pero hay que pulir la mecánica para que esté a la altura del arte. Frank también había sido quien le sugirió audicionar para el Young Artists Showcase, un prestigioso programa que daba a músicos emergentes la oportunidad de tocar con importantes orquestas sinfónicas. El proceso de audición había sido agotador. 3 rondas de repertorio cada vez más difícil, cada una eliminando a los candidatos más prometedores. Maya casi se retiró de la competencia después de la primera ronda. Sentada en la sala de espera con docenas de otros jóvenes pianistas, muchos de los cuales habían asistido a conservatorios famosos y estudiado con maestros de renombre mundial, se sintió como una impostora. No encajo aquí, le susurró a Frank, quien la llevó a la audición. Mira a esta gente. Se han estado preparando para esto toda su vida sin interrupción. Y tú has estado viviendo la vida, respondió Frank con firmeza. Esa experiencia, esa lucha, está en tu forma de tocar ahora. Eso es lo que hizo llorar a la gente de Bellacourt. Eso es lo que también te distinguirá aquí. Tenía razón. La interpretación de Maya del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff dejó atónitos a los jueces. Su ejecución técnica fue impecable, pero lo más importante, su interpretación fue profundamente personal y emocionalmente convincente. No solo interpretó las notas de la página, sino la historia de alguien que lo perdió todo y encontró su camino de regreso a través de la música. Los jueces anunciaron su decisión inmediatamente después de su actuación. Maya no solo había ganado un lugar en la exhibición, sino el primer premio, una actuación en solitario con la Filarmónica de Nueva York en el Carnegie Hall. Ahora,
Mientras Maya se preparaba para la actuación más importante de su vida, pensaba en el viaje que la había traído hasta aquí. El tratamiento contra el cáncer de su madre había tenido éxito de nuevo, y Linda ahora estaba lo suficientemente fuerte como para asistir al concierto de esa noche. Ella y su abuela Rosa estaban sentadas en la primera fila junto con Frank. Y su hija, David Chen, la señora Harper y, sorprendentemente, el señor Rini y varios miembros del personal de Bellacourt. Incluso Carlos, el lavaplatos, quien le había dado su billete arrugado de 5 pesos, estaba entre el público. David Chen había conseguido entradas para todo el personal del restaurante que había estado trabajando esa noche transformadora hacía 6 meses. Un golpe en la puerta de la sala verde interrumpió los pensamientos de Mia. 5 minutos, señorita Rivera, llamó el director de escena. Maya respiró hondo y se miró en el espejo por última vez. La joven que la miraba parecía segura y serena. Nada que ver con la chica desesperada que había entrado con un cartel de cartón en un restaurante de lujo. Pero Maya sabía que esa chica seguía siendo parte de ella y siempre lo sería. La lucha había cambiado su música, la había hecho más profunda y auténtica. Caminó hacia el escenario, sus tacones resonando en los pisos pulidos del Carnegie Hall. Al acercarse a las bambalinas, pudo ver el magnífico piano de cola de concierto Steinway esperando bajo los focos. Rodeada por la orquesta al completo, el director, el maestro Williams, sonrió y asintió al pasar. Recuerden, dijo en voz baja, están aquí porque quieren escuchar lo que tienen que decir a través de la música. Confíen en ustedes mismos. Maya subió al escenario entre un estruendoso aplauso. Las luces eran tan brillantes que no podía ver los rostros individuales del público, pero sabía que su familia y amigos estaban allí. Más importante aún, sabía que en algún lugar de esa multitud había personas que necesitaban escuchar música que hablara de la lucha y la esperanza, tal como la habían necesitado aquellos comensales de Bellacourt hacía 6 meses. Se sentó en el banco del piano y lo ajustó ligeramente, luego miró al maestro Williams. Él levantó su batuta. La orquesta levantó sus instrumentos y Maya puso las manos sobre las teclas. Las primeras notas del concierto para piano número 2 de Rachmaninoff resonaron por la sala, respaldadas por la exuberante orquestación. Esta fue la pieza que le mostró a Maya por primera vez el poder de música para expresar emociones complejas. Y esta noche la tocaba con todo el peso de sus experiencias. A medida que avanzaba en el primer movimiento, Maya se sentía completamente conectada con la música. Cada lucha de los últimos años influyó en su interpretación. Las noches de preocupación por las facturas médicas, la humillación de pedir ayuda, el miedo a perderlo todo y finalmente, la alegría de descubrir que el talento y la determinación podían superar casi cualquier cosa. El público estaba completamente absorto. En la primera fila, Linda se secó las lágrimas al escuchar la historia de su hija contada a través de las notas de Rachmaninoff. Esta era la misma pieza que Maya había estado practicando ese día cuando recibió la llamada telefónica sobre el diagnóstico de cáncer. Pero esta noche, sonaba más a celebración que a lamento. Durante el tranquilo segundo movimiento, Maya pensó en todas las personas que creyeron en ella cuando dejó de creer en sí misma. Frank Patterson, quien vio más allá de sus circunstancias y descubrió su verdadero potencial. David Chen, quien trabajó incansablemente para crear oportunidades. La señora Harper, quien había convencido a una fundación para que asumiera un riesgo sin precedentes con una joven artista en apuros. Pero sobre todo, pensó en su madre y su abuela, quienes habían sacrificado tanto y nunca le sugirieron a Mia que renunciara a sus sueños. El movimiento final fue un triunfo de virtuosismo técnico y expresión emocional. Las manos de Mia recorrieron el teclado con precisión y pasión, mientras la orquesta se expandía tras ella en perfecta armonía. Esta era la música para la que había nacido, y este era el momento para el que había nacido. Cuando los acordes finales resonaron en el Carnegie Hall, el silencio que siguió fue eléctrico. Entonces, el público estalló en una ovación como nunca antes había experimentado Mia.
La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando con el entusiasmo que suele reservarse para los eventos deportivos. Mia se puso de pie e hizo una reverencia, abrumada por la respuesta. Hizo un gesto a la orquesta reconociendo su contribución y luego miró al público. Aunque no podía verlos con claridad, sentía la presencia de todos los que la habían apoyado en su camino. Tras la actuación, Maya estaba rodeada de simpatizantes y profesionales de la industria. Se discutieron contratos discográficos, se delinearon futuras oportunidades de actuación y varias importantes escuelas de música expresaron interés en que se uniera a su profesorado una vez que terminara su carrera. Pero el momento más significativo llegó cuando su madre y su abuela se dirigieron al backstage. «Mia», dijo la abuela Rosa con la voz cargada de emoción. «Tu abuelo habría estado muy orgulloso. Siempre decía que la música era el lenguaje del alma». Linda abrazó a su hija con fuerza. «Lo lograste», susurró. «Encontraste el camino de regreso». Frank Patterson se acercó con lágrimas en los ojos. «Eso fue magnífico», dijo. «Has tomado todo lo que has aprendido en la escuela y en la vida y lo has convertido en algo singularmente hermoso». David Chen ya estaba recibiendo llamadas de importantes salas que querían contratar a Maya para futuras actuaciones. «El teléfono no ha parado de sonar», le dijo con una sonrisa. «Todos quieren trabajar contigo». Pero quizás la felicitación más significativa vino de Carlos, el lavaplatos de Bellacourt, quien de alguna manera logró llegar al backstage. «Señorita Maya», dijo en su inglés cuidadoso. «Esta noche nos dio esperanza. Para la gente como nosotros, que a veces piensa que las cosas bellas no son para nosotros. Nos demostraste que sí lo son». A medida que la noche se acercaba a su fin y Maya finalmente tuvo un momento de tranquilidad para reflexionar, se dio cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. Esta actuación no fue un final, sino un comienzo. Había redescubierto su voz como artista, pero más importante aún, había aprendido que la verdadera fuerza proviene de afrontar las dificultades con gracia y nunca rendirse en lo que más importa. El cartel de cartón seguía en su apartamento, cuidadosamente conservado en un marco que Frank le había hecho, no como un recordatorio de la desesperación, sino como un símbolo del coraje que se necesita para pedir ayuda y la magia que puede surgir cuando el talento se encuentra con la oportunidad. Maya había aprendido que a veces perderlo todo es la única manera de descubrir lo que realmente eres capaz de lograr. Su música había sido buena antes de sus dificultades.